¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de biología con el profesor Guamash. Ya muchos han enviado su saludo de asistencia. Israel, buenas tardes. Andrea, Noemí, Nayeli, Jennifer, Yara, Sofía, ¿cómo estás? Luis Ángel, buenos días o buenas tardes. Daniel, chileno, Marcelo, Nayeli Alvarado. Qué bien, chicos. Qué bueno tenerlos presentes. Voy a dejar de compartir. Ya, listo. Buenas tardes, profesor. Ya podría empezar a compartir la pantalla. Buenas tardes, por favor. Podemos dar inicio a la clase. Yo voy admitiendo a los alumnos que faltan. Ya, señorita, buenas tardes. Bien, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar de hacer un repaso de la clase anterior. Les pido, por favor, encarecidamente, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Un poco de su comprensión. Vamos a repasar la clase anterior que tuvimos el ser vivo. Obviamente que tratando de incidir mejor en algunos temas que no quedó claro porque algunos hicieron muy rápido de repente y no lo comprendieron. Espero que esta vez sí lo podamos comprender bien. Bien, vamos a tratar de recordar un poco de todo lo que hicimos. Espero que se recuerden bien de las diapositivas. Y como tal comenzaremos. Vamos a tratar de recordar un poco acerca de nuestro curso que es la biología. Una línea de tiempo rápida, sencilla de todo lo que debemos hacer y de todo lo que debemos recordar. En primer término debemos recordar, ¿no es cierto?, algunos acontecimientos y sobre todo algunos personajes de gran importancia, como el gran señor Aristóteles. Aristóteles para nosotros es de gran importancia, puesto que es considerado el pionero, el padre de la biología. Aristóteles no solamente es grande en la biología, sino en otras ciencias, y clasificó a los animales en dos grandes grupos, en los animales que tenían sangre y en los que no tenían sangre. Casi acierta, ¿no es cierto, no? Puesto que los que tenían sangre, él lo llamó que eran los vertebrados, y los que no tenían sangre los llamó invertebrados. Bien, ahora, antes de Aristóteles estaba el padre de la medicina, ¿no? ¿Sí? ¿Quién era el padre de la medicina? El gran famoso Hipócrates. Luego vamos a tener nosotros presentes al gran señor Teofrasto. Teofrasto es el gran padre de la botánica. Clasificó a las plantas principalmente en árboles, en arbustos y subarbustos, ¿no es cierto? ¿No? Y ese es su gran aporte que tiene el gran Teofrasto. Teofrasto es el discípulo del señor Aristóteles. De ahí nos vamos pasando muchísimos años y podemos tener la idea, ¿no es cierto?, de algunos otros como el gran señor Avicena, un gran médico, ¿no es cierto?, un gran médico que hizo grandes aportes en el campo de la medicina y de tal manera que uno de sus libros que escribió le llamaron el Canon de Avicena, ¿no? El Canon de Avicena. Andrés Besalio, uno de los grandes hombres en el campo de la anatomía. Besalio muy joven, cuando era alumno nomás, discutía mucho con el gran Galeno. Normalmente a los médicos le dicen Galeno. Hoy en día ya casi no le dicen Galeno al médico, debido a que Galeno tuvo bastantes errores. Y una de las personas que corrigió al gran Galeno es el gran Andrés Besalio. Galeno ya era un grande, pero sin embargo, Galeno hizo sus estudios fundamentalmente en organismos primates, o sea, en simios. Y como hizo en simios, fundamentalmente al hacerlo en simios cometió muchos errores. Besalio es el que corrige, ¿no es cierto?, al gran Galeno de esas apreciaciones que estaban presentes en ella. Leonardo da Vinci, que era un gran hombre en muchas ciencias, él relacionó el campo de la anatomía con la fisiología. Ya da Vinci hablaba de la paleontología en aquel entonces, en donde decía que las estructuras que se encontraban y que no pertenecían a los animales de ahora eran de organismos ancestrales, ¿no?, que habían estado presentes en ella. El gran Fabricius, más que nada en el campo de la anatomía, ¿no? Fabricius es el primero en describir probablemente lo que serían las válvulas de las venas. Hizo grandes aportes en el campo de la circulación, sobre todo de las venas, fundamentalmente.
Bueno, teniendo en cuenta ya, ¿no es cierto?, algunos acontecimientos de gran importancia, tenemos al gran William Harvey. William Harvey es considerado como el padre de la circulación mayor. La circulación en los seres humanos son de dos tipos, la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. A William Harvey se le considera el padre o el descubridor de la circulación mayor. Y diferente a lo que va a ser, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante a otro señor, a Miguel Servet. Miguel Servet, que está aquí debajo, es el descubre la circulación pulmonar. Miguel Servet es muy conocido en historia porque él muere por culpa de la famosa Santa Inquisición, porque él estaba en contra, ¿no es cierto?, de esas ideas que se creían, todo que era sobre en base a la religión cristiana. Y él, por no aceptar, ¿no es cierto?, siendo católico, es quemado, ¿no es cierto?, ¿no? ¿No? Es quemado en la hoguera del gran Miguel de Servet. Marcelo Malpighi, no se olviden de él, es considerado el padre de la histología, ¿no es cierto? Él hizo un grandes aportes en el campo de la anatomía humana, en su gran obra, ¿no es cierto?, llamado De Polminubus. Él manifiesta, describe perfectamente bien todos los tejidos, y por eso que es considerado el padre de la histología. El señor Hamish Green hizo grandes aportes en el campo de las plantas, fundamentalmente de los vegetales. Bueno, ya Leeuwenhoek es muy conocido en ustedes, porque Leeuwenhoek es el primero en observar organismos unicelulares. Recuérdense que Leeuwenhoek perfecciona el famoso microscopio que fue inventado por los hermanos Janssen. Uno de ellos se considera a Zacharias Janssen como el más importante. Zacharias Janssen inventa el microscopio y con ese microscopio el señor Robert Hooke ve a las primeras estructuras llamadas células, que él denominó cela. Años después, Leeuwenhoek, perfeccionando el microscopio, logra ver a los primeros seres unicelulares. No olvidar que el señor Robert Hooke es el primero en observar lo que hoy en día ya conocemos como el nombre de célula, en una lámina de corcho. ¿No? Dicen que Robert Hooke estaba con sus amigos y cuando estaba con sus amigos le preguntaron, ¿qué es ese instrumento que está ahí? Bueno, dijo, acabo de comprar el instrumento con el cual se pueden ver cosas pequeñas, que era el instrumento de Zacharias Janssen. Así le dice, ¿y qué cosas pequeñas podemos ver? Se dice que en ese momento Robert Hooke estaba con sus amigos departiendo una botella de vino. Entonces agarró el corcho del vino y comenzó a hacer finos cortes de ese corcho. Y al hacer finos cortes de ese corcho lo llevó al instrumento llamado microscopio y ahí vio las primeras cavidades junto con sus amigos y de ahí viene el nombre de célula cavidad, de cel día, a la cual llamó más adelante célula, el gran Robert Hooke. ¿No es cierto? Bueno, de ahí hay grandes personajes como el que está arriba, que es Carbon Linné, pero antes de Carbon Linné estaba Francesco Redi. Francesco Redi era uno de los primeros que estaba en contra de lo que en aquella época se decía que la vida aparecía en forma espontánea. No sé si ustedes habrán recordado esa famosa idea que tenía Aristóteles, que decía que la vida aparece de la materia inerte, putrefacta, del fango, del lodo, del cadáver que está tirado aparecen gusanos. Francesco Redi es el primero en demostrar que los gusanos, la larva de los insectos, no se forman de la carne, sino de los huevos colocados por las moscas. Lamentablemente, no pudo descartar en organismos unicelulares y por ello no descartó totalmente la generación espontánea. Carbon Linné es considerado el padre de la taxonomía, ¿no? Porque él establece la nomenclatura binomial, ¿no? El padre de la taxonomía, el famoso Carbon Linné. El ave nacional es el gallito de las rocas. El gallito de las rocas tiene un nombre que es Rupícula peruviana. Ese nombre científico fue establecido por Carbon Linné, que se estableció en latín, porque el latín era una lengua muerta, donde la primera palabra era el género y la segunda palabra era la especie. Entonces Carbon Linné es considerado como el padre o pionero de la taxonomía. ¿Ya está? Otro señor grande, el señor Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani junto con Francesco Redi intentan descartar la generación espontánea. Entonces Spallanzani trataba de descartarlo en microorganismos. Lamentablemente no pudo hacerlo, ¿no es cierto? Tuvo que aparecer años más tarde el gran señor Louis Pasteur. Y recién Louis Pasteur es el que descarta la generación espontánea. Charles Darwin es considerado el pionero o el padre de la biología evolutiva. Es uno de los primeros en establecer un mecanismo por el cual los seres evolucionan, los seres vivos evolucionan. Y eso lo llamó el mecanismo de la selección natural, con el cual manifestaba que todos tenemos un antepasado común. Todo ser vivo tiene un ancestro. Casi contemporáneo con él es el gran señor Gregor Mendel. Gregor Mendel no llegó a conocer a Darwin.
Por eso es que Darwin no pudo avanzar más en sus teorías. Gregor Mendel es el considerado el padre de la famosa genética. ¿Ya está? Bueno, antes de Mendel estaba el señor Lamarck. Antes de Darwin, Lamarck establece la famosa ley de uso y desuso. Publica su libro Filosofía Zoológica, pero lamentablemente Lamarck se equivocó con la ley de uso y desuso. Darwin corrige eso con la selección natural. Gregor Mendel es considerado el padre de la genética porque estableció las leyes de la herencia. En honor a él llevan su nombre, las leyes de la herencia o leyes mendelianas. ¿No es cierto? Dos señores después de él, Hugo de Bryce, Eric Bock-Sherman, y falta uno, que ya haremos en una siguiente diapositiva, el gran señor Correns. Los tres volvieron a encontrar las leyes de Mendel y las redescifraron. Mendel nunca ganó la gloria de vivo, sino de muerto. Y Pasteur, que es el que descarta definitivamente la generación espontánea. De Pasteur para adelante, se considera que todo ser vivo se origina a partir de otro ser vivo y no hay que viene de una materia inerte. Entonces, todo el mundo ya sabemos que todo ser vivo se origina a partir de otro ser vivo. ¿Ya está? Esperemos que hemos tenido una pequeña visión global de lo que sería. Después de Hugo de Bryce de los 1900, aparece la teoría celular, en donde se establece, ¿no es cierto?, que toda célula, todo ser vivo está conformado por unidades básicas llamadas células, con Schleiden y Schwann, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a tener una gran cantidad, ¿no?, de descubrimientos que van haciendo que la biología sea considerada una ciencia como tal. La biología etimológicamente hemos dicho que proviene de raíces griegas, donde la palabra bio significa vida y la palabra logo significa estudio o tratado. De tal manera que etimológicamente hemos dicho que la biología es la ciencia que estudia la vida, etimológicamente. ¿Qué significa etimológicamente? Por el origen de la raíz griega. Pero no siempre eso determina lo que es el estudio de esa ciencia. Yo puedo decir embriología. Embriología es el estudio del embrión, por etimología, pero no solamente es del embrión, también es del feto, también es del huevo cigote. Entonces, no siempre es solamente la raíz griega. ¿Ya está? Entonces, la biología tiene como grandes pioneros a los dos señores que hemos mencionado. El gran Aristóteles, con sus grandes aportes en el campo de la zoología y de la anatomía comparada. Y el gran señor Teofrasto, que es su discípulo en el campo de la botánica. La biología es una ciencia. ¿Por qué se considera la biología una ciencia? Porque está, ¿no es cierto?, o se ampara en el método científico. Según Mario Bunge, las ciencias se clasifican en tres grandes grupos: las ciencias llamadas fácticas, las ciencias llamadas, ¿no es cierto?, abstractas, y las ciencias llamadas sociales. Las ciencias sociales estará pues la historia, la geografía. Las ciencias abstractas estarán la matemática, la lógica. Y en las ciencias fácticas van a estar tres ciencias, que es el mejor triángulo, el único triángulo amoroso que funciona. Ningún triángulo amoroso funciona. El único triángulo que funciona es el de la biología, el de la física y la química. Las tres están perfectamente enamoradas y las tres conforman ese gran grupo de las ciencias fácticas. Muchos dicen que la biología es la física y la química en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, todos los conceptos físicos y químicos son aplicables al concepto biológico. La ciencia fáctica, fáctico significa real, es algo que se puede observar en la naturaleza. La física estudiará los fenómenos físicos, la química estudiará los fenómenos químicos. ¿Y la biología qué va a estudiar, profe? Su campo de estudio va a ser los seres vivos, los seres vivos. ¿Ya está? Ese va a ser su campo de estudio. ¿Qué cosa estudia la biología? Fundamentalmente estudia a los seres vivos, fundamentalmente a los seres vivos, pero no solamente estudia a los seres vivos. ¿Cómo es eso, profesor? La biología estudia fundamentalmente a los seres vivos, sí, pero también puede estudiar estructuras que no tienen vida. ¿Cómo, profesor? Recuérdense que cuando te preguntan, pregunta de verdadero o falso. La biología solo estudia a los seres vivos, eso va a ser falso, porque también estudia estructuras que no tienen vida, como son quienes, los virus, como son quienes, los viroides, como son quienes, los priones. ¿Sí? Entre virus, viroides y prión, recuerda que el viroide y el prión no es virus, los tres son totalmente diferentes. Entre los priones, el más conocido es la enfermedad de las vacas locas, y se caracterizan los priones porque no tienen ácido nucleico, no tienen ni ADN, no tienen ni ARN. Los viroides afectan solo a los vegetales, y el virus tenemos una gran gama.
El más conocido en la actualidad, el famoso coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad, que es el COVID-19. ¿Ya está? ¿Sí? Los seres vivos, ¿quiénes son seres vivos? 1, las arqueobacterias. 2, las bacterias. 3, los protozoarios. 4, las algas. 5, los hongos. 6, los vegetales. 7, todos los animales. Todos ellos son seres vivos. En estos señores, la unidad básica es la célula. En estos no, porque aquí no hay célula. Para ser considerado ser vivo, la unidad básica tiene que ser la célula. Por lo tanto, estos señores o son células o están conformados por células. Si son células, son seres unicelulares. Y si están conformados por más de una célula, son seres pluricelulares. Y si son mucho más complejos, serán los seres multicelulares. San Marquitos no utiliza el término multicelular, se queda hasta pluricelular. Pero si ustedes quieren saber algo más, los vegetales y los animales, en sentido estricto, serían multicelulares. Las algas y hongos, hay que son algas pluricelulares y hay algas unicelulares. Entonces, si es que hay algas, ¿no es cierto?, unicelulares, entonces serían pues simplemente ser unicelular. Pero las algas pluricelulares y los hongos pluricelulares son los típicos pluricelulares. Los siguientes 3 de arriba, los 3 son unicelulares. No hay un protozoario pluricelular. Todos los protozoarios son unicelulares. Es una ciencia fáctica muy bien, perfecto. El término biología fue establecido por el señor Jean-Baptiste Caballero de Monnet, Chevalier de la Mar, en el año de 1801. En la ciencia fáctica tenemos el método científico, y todo método científico tiene 4 etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas del método científico? La primera, la llamada observación. La segunda, llamada la hipótesis. La tercera, llamada la experimentación. Y la cuarta, llamada las conclusiones. Bien, un método científico es un conjunto de pasos para adquirir mejor el conocimiento que queremos saber. La observación es la más importante porque ahí se establece el planteamiento del problema. ¿Por qué me cayó la manzana en la cabeza? Me hago una observación. ¿Por qué la manzana no se fue para arriba? ¿Por qué tiene que ir hacia abajo? Observación. Hipótesis. ¿Será porque hay algo que lo jala hacia el centro de la Tierra? Hipótesis. ¿Será que hay algo que lo jala? La hipótesis es una explicación de ese problema, que puede ser verdadero o falso. Experimentación. Hago mis pruebas y encuentro que hay una fuerza que lo jala hacia el centro de la Tierra, que es la fuerza de gravedad. Conclusión, establezco mi teoría o establezco mis leyes. Teorías o leyes. ¿Cierto? Teorías o leyes. ¿Ya está? ¿Qué pasa si la hipótesis ha sido falsa? Simplemente vuelvo a replantear mi hipótesis y replanteo otra hipótesis. ¿Está? ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de pasos ordenados que se emplea para adquirir nuevos conocimientos. ¿Ya está? Nuevos conocimientos. ¿Sí? Bien, solamente esto era un ejemplo, le decía yo, de cómo se puede explicar bien el método científico. Ya hemos hablado que Francesco Redi, un italiano que intentó demostrar que no existe la generación espontánea. Él intenta demostrar que no existe la generación espontánea, que no se cumple, de que en ese momento las larvas de mosca, o sea, los gusanos llamados cresas, se formaban no de la carne putrefacta, sino se formaban de las moscas que colocaban allí sus huevos, y esos huevos se reventaban y originaban a esos gusanos. En la época de Francesco Redi no le creían. Entonces Francesco Redi logra hacer un pequeño experimento, que es lo que nos sirve para entender el método científico. Él en su observación plantea, las moscas pululan en la carne dejada a la intemperie y aparecen gusanos en la carne. Las moscas pululan en la carne dejada a la intemperie. Se pregunta, ¿de dónde salen los gusanos en la carne? ¿De dónde salen? Según las teorías de la generación espontánea, ¿no es cierto?, se forma de la carne que está ahí. Y según el señor Francesco Redi, no, se forman de las moscas. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar de saber quién tiene la razón? Entonces, él plantea su hipótesis. Yo creo que las moscas son los que producen los gusanos. Yo creo que las moscas son los que producen los gusanos. Esa hipótesis, recuerden, que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, ¿él qué dice? Voy a diseñar, hago mi predicción. Si la hipótesis dice que las moscas producen los gusanos, entonces dice,
Si yo aparto a las moscas de la carne, no deberían formarse gusanos, si mi hipótesis es correcta. Entonces yo voy a diseñar un experimento en donde voy a apartar a las moscas de la carne para ver si hay o no gusanos. Y él diseña el famoso, te dije yo bien claro que era en 3 frascos. Un frasco totalmente abierto, un frasco que está cerrado con gasa y el otro era con el famoso pergamino o papel, en 3 frascos. Acá colocamos 2. Primero, debe verificar que los frascos sean exactamente iguales. Segundo, que los frascos deben estar colocados en el mismo ambiente, a la misma temperatura, a la misma exposición de todo, totalmente limpios, ¿cierto? Desinfectados. Y va a colocar el mismo pedazo de trozo de carne en cada uno de ellos. Es decir, la misma carne que consiguió, el mismo tipo para los 3. Obviamente que en uno de ellos va a colocar abierto y el otro va a estar cerradito, con una gasa lo va a cubrir, una gasa o tela. ¿Por qué? Porque él dice, si yo aparto a las moscas de la carne, si mi hipótesis es correcta, no deben aparecer gusanos. Efectivamente, los dejó. Ustedes saben que al cabo de 2 días a 3 días empiezan a aparecer los gusanos. Después de 2 a 3 días, en el frasco que estaba destapado, ¿no es cierto?, comienzan a aparecer los gusanitos, esos gusanitos blancos. Ah, en cambio, en el otro frasco, en donde lo dejó totalmente cerrado, con gasa, o sea, sí pasaba el aire, todo, solamente no podía pasar la mosca, pasaron varios días y no aparecían los gusanos. Entonces él concluyó de que las moscas son los que originan a ese gusano al colocar sus huevitos. Cuando él agarró la gasa y lo colocó al sol, porque acuérdense que al presentarlo al sol se pueden observar mejor claramente lo que está ahí, observó pequeñas estructuras chiquititas, que eran los huevitos de esas moscas. Ahora, en la etapa de experimentación, debe recordar que hay un grupo control y un grupo experimental. En este caso, el grupo control es el frasco abierto y el grupo experimental, que tiene la parte que varía, que cambia, que es colocarle la gasa, es la situación experimental. Una vez que ha hecho esto, los resultados le dicen a él de que el experimento valida su hipótesis, de que las moscas son el origen de los gusanos y que no ocurre generación espontánea entre ellos. Recuérdense que Reddy es el primero que formula la famosa teoría de la biogénesis. Reddy es el que formula la teoría de la biogénesis, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y eso qué es? Ah, la teoría, exacto. Ahorita vamos a hablar con eso con Solimar, ¿no es cierto, no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver, señorita Solimar. Ahorita te contesto. La teoría de la biogénesis, ¿qué decía? La teoría de la biogénesis manifestaba de que los seres vivos no aparecen, ¿no es cierto? La teoría de la biogénesis, que los seres vivos no aparecen de algo inerte, sino aparecen a partir de otro ser vivo. Y eso lo dijo primero el señor Francesco Redi, a pesar que algunos le dan a otro señor, ¿no? Pero ayer es el primero de la teoría de la biogénesis. La generación espontánea es abiogénesis y Redi manifiesta la biogénesis. Entelequia era la palabra que utilizó Aristóteles. Cuando Aristóteles, recuérdense que Aristóteles, a ver, si recordamos a los griegos, recordémoslos en orden. Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates el maestro de Platón, Platón el maestro de Aristóteles. Aristóteles viajó mucho a Egipto porque en Egipto le pagaban muy bien por sus enseñanzas. En Egipto él encontró a un río muy importante. ¿Qué río es ese? Nilo. El Nilo. Entonces él veía cómo el Nilo se desbordaba en ciertas épocas del año y al desbordar del cauce, de ese lodo, de ese fango que quedaba, él veía cómo aparecen gusanos, mosquitos, sapos, ranas. Entonces él dijo, la vida aparece a partir de ese lodo, ese fango. Pero no sabía qué cosa más había. Entonces él agregó lo que dice Saulo y lo que dice Solimar. Los dos tienen razón. Esa famosa fuerza vital, él le llamó entelequia. Que después la iglesia colocó como parte de ese nombre, con el nombre de Dios, del famoso, el aire que da la vida, el famoso soplo de vida.
Aristóteles nunca creía en Dios porque él es antes de Cristo, sino que en la época de la Edad Media tomaron las ideas de Aristóteles, tergiversando un poco sus ideas. Y por eso que padeció por muchos años, hasta que redivino en el siglo XVII y comienza con este sencillo experimento a descartar la generación espontánea. Ojalá que les haya gustado, ¿no es cierto? ¿No? Y si tienen alguna otra duda, solamente pregunten. Pregunten, por favor. ¿Ya está? Siempre es importante. En el caso de la vacuna contra el Profe, COVID, sí, dime, te escucho. en un mismo método pueden haber más de una hipótesis. En un mismo método, claro, pudieran haber. Por eso que tú trabajas en forma detallada con uno de ellos. Sí pueden darse varias hipótesis, pero tú vas descartando una de ellas conforme vas haciendo tu experimento. Tú puedes tener una, dos, tres hipótesis, pero un solo experimento te puede descartar varias de esas hipótesis y te vas quedando con la correcta. Por eso que es crucial la fase experimental. Por eso que era mi pregunta, veía eso. ¿Se acuerdan ustedes de las vacunas que están tratando de lograr contra la famosa enfermedad del COVID? Hay una vacuna que ha suspendido que es la de Johnson Johnson, ¿se recuerda? ¿Y por qué la ha suspendido? Porque en su fase experimental que están haciendo han encontrado un pequeño problema y no pueden explicarlo cómo. Entonces detienen todo el proceso porque hay que solucionar ese inconveniente. La fase experimental es tremendamente importante. Si no funciona, ya es obvio pues que toda la vacuna está mal. Claro, ¿sí? Tienen que tener cuidado ahí. Cuando ustedes ingresen en la universidad y hagan su trabajo de tesis, obviamente que van a utilizar el método científico, pero ustedes no van a hacer, salvo que haya un genio que cree algo nuevo, ¿no? Ustedes tienen que agarrar trabajos ya hechos y tomar como referencia esos trabajos hechos y en base a ellos hacer algo diferente de ellos. Eh, por ejemplo, ¿no? El jovencito que encontró el problema con la famosa muña. Él era un estudiante de medicina que cuando estaba por terminar la carrera decidió hacer su trabajo, que había escuchado que sus padres hablaban de sus abuelos, de que el agua de muña era bueno para la gastritis. Entonces él lo tenía por años como un conocimiento de sus padres y un día decidió saber si eso era cierto o no. Entonces lo primero que hizo fue ir a la biblioteca y buscar toda la información sobre la relación que había entre el muña y la gastritis. Él encontró 3 artículos, uno de un peruano, uno de un chileno y el otro de un argentino, que hablaban sobre el muña. Él estudió sobre el muña y encontró que había una relación que estaba presente en ella. Él se basó en esos datos para hacer su nuevo fundamento. Él sabía, como estudiante de medicina que estaba por terminar la carrera, que la gastritis no tiene solamente una causa. La gastritis puede ser porque no comes a tu hora. Si tú no almuerzas a tu hora, pasan años y te da la gastritis. La gastritis puede darse por el estrés que sufre la persona. Mi amigo Saulo se estresa, no entiende matemáticas, entonces se estresa tanto que puede hacer su gastritis. ¿No es cierto? La señorita Solimar puede hacer gastritis. ¿Por qué? Por un problema emotivo. ¿No es cierto? ¿No? ¿Sí o no? ¿Se entiende la idea? Pero también hay otro factor. No sé si ustedes han escuchado de que hay una gastritis por causa de una bacteria que se encuentra en el agua que no hacemos hervir. ¿Se han escuchado eso o no? ¿Helicobacter? Helicobacter, excelente. El famoso Helicobacter pylori. Entonces, este señor, este jovencito, muy hábil él, entonces dijo, ¿no es cierto? Helicobacter pylori, ¿no es cierto? ¿No? Él dijo, de repente, el muñe es específico para algo. Y se puso a ir a analizar, analizar, analizar. Hizo su experimento. En su experimento él planteó su hipótesis de que pensaba que era muy probable que de repente la muña tenía algún componente contra el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque él decía, como mis paisanos, porque él también era de la sierra, toman el agua de los ríos todo y cómo no tienen gastritis. En cambio aquí en Lima hay gastritis por Helicobacter pylori.
Entonces hizo sus análisis y encontró un componente de la muña que cuando se toma seguidamente sí puede afectar al Helicobacter pylori, fundamentalmente en forma de aceite. Y él llegó a la conclusión de que la muña sí es efectivo contra la gastritis, principalmente contra el Helicobacter pylori, si lo tomamos como agua de tiempo. Los casos, ¿sí o no? Interesante. Ustedes algún día de su trabajo van a hacer algo así. No van a ir a conocer de nuevo, descubrir. Se puede hacer, pero es mucho más difícil. ¿Sí o no? Y hoy en día, por eso que está demostrado, nosotros los serranos, porque también soy serrano, ¿no es cierto? ¿No? Que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Ustedes tienen que hacer su tesis y bien ingresen, no tienen que ir pensando. Ya el segundo año tienen que saber qué van a hacer. El tercer año ya tienen que buscar a su tutor, un profe. Los profes sí, algunos profesores son recontra chéveres. ¿Por qué? Porque el profesor también gana por sacar ese trabajo tuyo. ¿Por qué? Porque él, al ser partícipe de tu trabajo, si tu trabajo es muy bueno, la universidad la reconoce a él por ser tu asesor. No en dinero, sino en su trabajo, en su labor. Hay un premio de mérito, de meritocracia, por haber hecho eso. ¿No es cierto? ¿No? Que está presente en ella. Se pueden hacer tesis de todo. Tú puedes hacer tu tesis sobre la historia de la biología o sobre la historia del COVID. Tú puedes analizar un montón de información del COVID de una manera totalmente correcta, de tal manera que le sirva a otra persona lo que tú has hecho. No solamente tiene que ser un experimento, también tiene que ser, ¿no es cierto?, datos, ¿no es cierto?, fechas que se pueden dar. Tú puedes hacer tu tesis, de repente tu papá es fotógrafo, tú sabes fotografía y estudias medicina humana y de repente tú estás acostumbrado a hacer tus disecciones y encuentras que en el callado de la aorta hay variantes y se te ocurre tomarle foto a un cadáver. Pero tu amigo tiene otro cadáver, hoy tiene otra posición, le tomas foto. Un día dices, ¿tengo cuántas fotos? Tengo 10 fotos. Y si tengo 10 fotos, ¿qué hago? ¿Por qué no pregunto a los años anteriores qué fue? Y durante 5 años te tomas foto y haces su trabajo sobre eso. ¿No es cierto, no? Y ya no se puede hacer tesis copiada, jóvenes. Solimar, no se puede. No se puede Acuña. porque, no, porque hoy en día, no. Estás hablando de Acuña, puede ser capa casada. Hoy en día hay un programa en donde tú colocas tu trabajo y si tienes repetido algunas palabras que ya están en Google, lo figura y te anulan tu trabajo. Por eso que tu trabajo en la actualidad ya no puedes hacer eso. ¿Ya está? Yo les calculo a ustedes que ustedes tienen que ser más académicos. Así de simple, desde que ingresan. ¿No es cierto? La morfología estudia la forma, tamaño y posición de los órganos, es decir, describe un órgano. ¿Qué estudia la citología? La célula. ¿Qué estudia la histología? Los tejidos. ¿Qué estudia la anatomía? Estudia la técnica o estudia ver a los órganos utilizando la disección, el arte de cortar. Se puede considerar como el pionero o padre de la histología al señor Marcelo Malpighi. Se puede considerar como el padre de anatomía, hay varios. Puede ser, ¿no es cierto?, Herófilo en la época de los griegos y Vesalio como uno de los modernos. A Vesalio se le considera como el padre de la anatomía topográfica moderna. ¿Ya está? ¿Sí? En el campo de la citología se le puede considerar como el padre de la citología a Robert Hooke, porque es el primero que le da el nombre de célula. Pero no todas las ciencias tienen un pionero. No todas las ciencias tienen un pionero. La fisiología es la que me dice qué hace un órgano. Si yo te digo que el corazón del profesor Guamash tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas tienen ubicación superior y los ventrículos ubicación inferior. Mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿Morfología o fisiología? Como no estoy diciendo qué hace, ahí estoy haciendo qué cosa qué, la morfología. Pues. Pero yo digo que mi corazón sirve para mantener en movimiento todos los fluidos corporales, principalmente la sangre. Ah, ya, pues eso es la ¿qué? Fisiología. Fisiología. Cuando están los dos juntos, yo te dije que manda la fisiología. Cuando están juntos, manda la fisiología. A ver si tú entiendes esto. Si yo te digo, el riñón tiene forma de un frijol o guisante y está conformado por unidades básicas llamadas nefrones. Estos nefrones van a elaborar la orina en 3 etapas: filtración, reabsorción y secreción. ¿Qué ciencia lo estudia? ¿La morfología o la fisiología? Como todo al comienzo, claro, como todo al comienzo fue morfología, pero al final te dije que el nefrón es la unidad básica. Por eso que cuando tú vas a la persona que te quiere ver el riñón, tú vas al nefrólogo, no vas al riñólogo, porque la unidad básica del riñón es el nefrón. Pero si tú quieres verte solamente las vías urinarias,
Si tú quieres verte las vías urinarias, no al riñón, solo las vías urinarias, vas al urólogo, ¿no es cierto? ¿No? El especialista en las vías urinarias. La genética, el pionero es obviamente que el gran Gregor Mendel estudia la ley de la herencia. Por eso que tienen en honor a él las leyes mendelianas, ¿no es cierto? La embriología estudia el desarrollo embrionario desde la fecundación hasta antes del nacimiento. La fecundación, espermatozoide con el ovocito 2, en el caso de nosotros. Espermatozoide con óvulo en el caso de otros. La taxonomía tiene como pionero o padre al gran Carlos Linneo, que estableció el nombre científico de los seres vivos, en latín. Y la ecología tiene como pionero a Ernst Haeckel, porque él establece el nombre de la palabra ecología, la relación entre un ser vivo y el medio que lo rodea, ¿no es cierto? La alteración de los ecosistemas. La etología, Carl Correns, que es el padre de la ecotología, que es el comportamiento y el carácter de los organismos. Etología, ¿no es cierto? Correns tiene un estudio sobre los gansos, donde que él agarra unos huevos de ganso y él, entre comillas, los cuida. Y cuando se abren, nacen los gansitos pequeños, todos le siguen a él pensando que él es su mamá, ¿no es cierto? No, con el base del pensamiento de la impronta, ¿no? Que nosotros seguimos a quien nos cuida, ¿no? Biogeografía, estudia la distribución de los seres vivos en el planeta, ¿no es cierto? Se considera como el pionero de la biogeografía a Alexander von Humboldt. La biología evolutiva, el pionero el gran Charles Darwin, con su teoría de la selección natural. La paleontología tiene dos pioneros, ¿no? A todas las chicas que salen con personas mayor le dicen paleontóloga, ¿no? ¿Por qué? Porque está saliendo con un fósil, dice, ¿no? Tranquilamente. Y si se casa con él le dicen arqueóloga, porque va a cuidar a su momia, ¿no? ¿No? El estudio de los paleontólogos hay dos tipos, vertebrados o invertebrados. Invertebrados, ¿quién no conoce el gran Lamarck? Y vertebrados, ¿no es cierto? No. Y vertebrados, el gran Georges Cuvier. Georges Cuvier es un grande de ellos, ¿no es cierto? No. Están de moda los viejitos ahora. Patología, estudia las enfermedades, los trastornos anatómicos y fisiológicos de los órganos. Pato no significa lo que piensas, pato significa enfermedad. Un agente patógeno es un agente que puede causarnos una enfermedad. Patología, estudia las enfermedades. Exobiología, estudia las diferentes formas de vida en otros planetas, es decir, las diferentes formas de vida extraterrestre. Y la parasitología estudia a los parásitos, sin ofenderte a ustedes. Un parásito es aquel que vive a expensas de otro. Ese otro del cual tú vives se llama hospedador. Y tú, que eres el parásito, te llamas huésped. ¿No es cierto, no? Huésped. Ya está. Obviamente que tú por ahora eres un parásito en tu casa, pero ya te va a tocar mantener a todos. ¿No es cierto, no? Cuestión de tiempo. Todo vas a devolver. Zoología, estudio de los animales. Botánica, las plantas o fitología. Y microbiología, a los microorganismos. Zoología, helmintología, estudia a los gusanos. El gusano más conocido para ustedes es la tenia, que es un platelminto, gusano plano. La lombriz intestinal, que es un nemátodo, gusano redondo. La lombriz de tierra, que es un anelio, gusano anillado. La malacología estudia los moluscos, pulpo, calamar, caracol, la babosa. Aracnología estudia los arácnidos. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia fundamental entre un arácnido y un insecto? Habían 4 formas. La primera, el número de patas. Los arácnidos tienen 8 patas, 4 pares de patas. Los insectos tienen 6 patas, 3 pares de patas. El cuerpo dividido en 3 segmentos es propio del insecto: cabeza, tórax, abdomen. El arácnido tiene 2 componentes: cefalotórax y abdomen. La presencia, muy bien, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? No, antes era considerado como tal. Es una ciencia. Es una ciencia. Es una ciencia la exobiología. Solimar, antenas, muy bien. Los arácnidos no tienen antenas, ni tienen alas, perfecto. En cambio, los insectos pueden tener. Cuando un insecto tiene alas, se le dice, perdón, no tiene alas, se le dice áptero. No, áptero cuando es un insecto que no tiene alas. ¿Ya está? Entomología de los insectos. Carcinología estudia los crustáceos. El crustáceo ya se pasó de número de patas. Tiene 5 o más pares de patas. Chévere, profesor. Chévere. ¿Ya está? Ictiología estudia los peces. 2 tipos de peces, los peces óseos y los peces cartilaginosos. Los peces óseos son los que tienen hueso y los peces cartilaginosos son los que tienen cartílago. ¿No es cierto? Herpetología estudia los anfibios y los reptiles. Anfibios, el anuro.
Anuro significa que no tienen cola, sapo, rana. Urodelo, urodelo quiere decir que se apoya en la punta de sus dedos, salamandra. Y ápodo, ápodo quiere decir que no tiene patas, sin podo, patas, sin patas, la viborita ciega o Cecilia. En los reptiles, crocodilio, crocodilio agrupa a los cocodrilos y al caimán, ¿no es cierto, no? ¿Sí? Los famosos, ¿no es cierto?, quelonios, que son las tortugas, los famosos ofidios, que son las serpientes, ¿no es cierto, no? Etcétera. Ornitología, estudia todas las aves que tienen pico. Ojo, ojo, ojo con el ornitorrinco. El ornitorrinco también tiene pico, pero no es ave. El ornitorrinco es un mamífero que pone huevos. Es una excepción a la regla. Normalmente los mamíferos no ponemos huevos, las crías nacen vivas. Pero el ornitorrinco es una excepción. Y la oología es la ciencia que estudia a los huevos. Para todos los buen nombres. Para todos los buen nombres. Botánica, estudia los vegetales o plantas. Ficología, estudia las algas. ¿No es cierto? Alga más conocida. A ver, ¿qué color es el yuyo? ¿Alga roja o alga verde? ¿En qué grupo lo clasificas al yuyo? Al yuyo, ¿no es cierto? ¿Alga roja o alga verde? Lúcete. Ganó Marcelo. Alga rojo. Alga roja. Y el alga verde, profesor, el alga verde es importante desde el punto de vista evolutivo. Es el que probablemente originó a las plantas. Briología, estudia las briofitas, como los musgos. Pteridología, estudia las pteridofitas, como los helechos. Fanerología, estudia todas las fanerógamas. ¿Y quiénes son fanerógamas? Las plantas que se caracterizan por presentar semilla. Ya, semilla. Dendrología, estudia los árboles y los arbustos. Una vez un alumno me preguntó qué estudia la cronodendrología. ¿Qué estudia la cronodendrología? Entonces yo le colocaría las claves, lo sacaría, pero no le quiero colocar la clave porque los quiero molestar. Cronodendrología, me equivoqué. Cronodendrología. ¿Tienes idea? Bacán, ¿no? Chévere. Ya estás chateando seguro para averiguarte. Todas te las sabes. En eso sí eres vivo. Ya ves, ya está, ya googlearon. Carpología, estudia el fruto. Carpología, estudia los frutos. Muy bien, Andrea. La cronodendrología es una rama en donde se puede saber la edad que tiene debido, ¿no es cierto?, a las capas que están presentes en ella. Lo caso, ¿no? Carpología, estudia los frutos. Y palinología, estudia los granos de polen y esporas. Por eso que las partes del fruto son mesocarpo, endocarpo, epicarpo, porque carpo significa fruto. Microbiología, estudia los microorganismos. Micología, los hongos, hongos como el champiñón. Pero ¿quién es el hongo más conocido? El hongo más conocido no es el champiñón. Te dije que el hongo más conocido era el penicillium. Y te pregunté, ¿por qué el penicillium era el hongo más conocido? Y tú me dijiste, ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que me dijiste? ¿Te acuerdas que contestaste o no? Ya te olvidaste, ¿ya? ¿No es cierto, no? ¿Por qué era el hongo más conocido el penicillium? ¿No es cierto, no? Habla por chat. Manifiéstate. Hazte notar. Porque Alexander Fleming, no, muy bien, Saulo. El primer antibiótico que apareció en el mundo fue la penicilina, que se obtuvo a partir del hongo penicillium, por un error de su alumno de Alexander Fleming. Y Alexander Fleming lo tomó como suyo y se hizo millonario, porque fue el dueño de la patente del primer antibiótico a nivel mundial. ¿Te imaginas tú cómo fue un mundo antes donde no había antibiótico? Increíble, ¿no? Increíble. ¿Ya está? Protozoología, a los protozoarios. Muy bien. Protozoarios como el cerebro, la ameba. Pero hay un protozoario que tú debes recordar en el Perú, que es muy conocido, que es el Plasmodium vivax. Es recontra vivax. Más vivax que tú. Ya está, el Plasmodium vivax. Porque eres el causante de una enfermedad que es muy conocida, con el nombre de malaria o el famoso paludismo. Malaria o famoso paludismo. ¿Ah?
¿Me están escuchando, no? ¿O me quedé sin internet? ¿Cómo es? ¿Están escuchando la clase o no? Sí, Ya, profe. ya, discúlpeme. Que como los que estaban en silencio, dije ya de repente, se me fue. La bacteriología, las bacterias. La biología, los virus. En las bacterias, ¿quién no conoce la bacteria? Una bacteria muy conocida, que siempre lo coloco para molestarlos, es la que te para vacilando. ¿Quién es la bacteria que te para vacilando? La bacteria que te vacila es el bacilo de Koch. Es el vacilador. ¿Por qué te vacila? Porque cada vez que tú bajas tus defensas, te va a molestar. Porque ella es la que causa la famosa enfermedad llamada la tuberculosis. Otro dominio, la oncología, que estudia los tumores benignos y malignos. Todo ser vivo, ¿qué es? Es un complejo físico-químico altamente especializado, que se puede reproducir, que responde frente a un estímulo, que intercambia materia y energía con el medio que lo rodea y que tiene capacidad de autorregulación. Un ser vivo tiene una organización compleja y puede tener una unidad de composición y de función. De composición, porque está constituido por unidades básicas. ¿Quiénes son las unidades básicas de todo ser vivo? La célula. La célula químicamente está conformado por dos componentes, por las biomoléculas, o también debes recordar que esa biomolécula está formado por los bioelementos. Bioelementos como el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Y las biomoléculas, la agrupación de ellas, que pueden ser inorgánicas u orgánicas. ¿Cuántos tipos de células hay? Dos. Uno, la procariota, y dos, la eucariota. Las procariotas, todas las bacterias. Y las eucariotas, ahí estarán los demás. ¿Quién los demás? Ahí estarán vegetales, animales, hongos, algas y protozoarios. Vegetales, animales, hongos, algas y protozoarios. Pero yo solamente coloco a dos, a los animales y a los vegetales. ¿No es cierto? Por su función, porque todo ser vivo tiene que realizar por lo menos tres funciones vitales. Uno, la nutrición. Esa nutrición puede ser autótrofa, si elaboran su propio alimento. Heterótrofa, si comen a otro ser vivo. Por ejemplo, el profesor Guamash, que está ahí, será un heterótrofo porque come a otro ser vivo. Profe, pero el sají no come vegetales. Ya, pues es otro ser vivo. Ah. Y el mixótrofo, el que puede hacer los dos. Como por ejemplo la eulena, que no le he colocado ahí. Autótrofo, heterótrofo, mixótrofo. Funciones vitales como quién? Como la reproducción. Chuculum, chuculum. Chocloc, chocloc. Dos tipos. Asexual, propio de las bacterias, y la sexual, propio de organismos más evolucionados. La diferencia entre asexual y sexual, ya vamos a ver más adelante, es la presencia de los gametos. Y la relación, que es la respuesta frente a un determinado estímulo. ¿No es cierto? Las plantas responden al estímulo de la luz solar. ¿No es cierto? No. Este señor responde al estímulo para poder trasladarse de un lugar a otro. Ahí tenemos uno, la sensibilidad. Dos, la irritabilidad. Hoy en día ya nadie dice relación. Entonces, hoy en día todo el mundo solamente habla de la palabra irritabilidad. Irritabilidad. ¿Ya está? Ojalá que les haya gustado esta diapositiva con nivel Teletubbies para todos los que quieren aprender. Esto te dice qué funciones tienen que haber sí o sí. Nutrición, reproducción, relación. Lo que para mí hoy en día es metabolismo, reproducción e irritabilidad. Irritabilidad. Allá, chévere. Características de los seres vivos, hay varias. ¿No es cierto? Una organización específica. Irritabilidad. Metabolismo, reproducción. Homeostasis, herencia. Crecimiento y desarrollo, ciclo vital. Ciclo vital. Evolución, adaptación. Y esas son más o menos las características que todo ser vivo debe presentar. En base a ello vamos a estudiar cada uno de ellos. La organización compleja, que está formado por un nivel subcelular, luego celular, luego tisular, luego organológico, luego, ¿no es cierto?, sistémico, luego individuo, luego poblacional, luego comunidad, luego, ¿no es cierto?, ya me olvidé, ahí sigamos. A nivel atómico, se juntan los átomos, forman molecular. Se juntan las moléculas, macromolecular. Macromolecular, como el famoso ADN, el famoso ARN, las proteínas. Se juntan ellas, una macromolécula con otra macromolécula, y forma un macromoleculón. Yo les dije, macromolécula más macromolécula, un macromoleculón. Pero en biología no se dice macromoleculón, se dice supramolecular. Y estas pueden formar a nivel organular, para la mitocondria y el cloroplasto.
Y los 5 que están ahí pertenecen a un nivel que no es célula, al nivel subcelular. Estos van a formar a la unidad básica, que es la célula. El conjunto de células forma un tejido, que es nivel tisular. El conjunto de tejidos forma un órgano, que es el nivel organológico. El conjunto de órganos forma, ¿no es cierto?, al sistema. En este caso, el sistema nervioso. El conjunto de varios sistemas forma un individuo. Y el conjunto de muchos individuos de una misma especie que habitan en un mismo tiempo y lugar se llama nivel poblacional. Poblacional. Y varias poblaciones juntas, comunidad. El conjunto de la comunidad con el medio que lo rodea, ecosistema, ¿cierto? Luego viene cualquier lugar del planeta en donde esté presente un ser vivo, la biosfera. El conjunto de ecosistemas, ecosfera. Luego vendrá uno más, la biomasa. Y así continúa. Siempre vamos de lo simple a lo complejo. Y eso es lo que todo alumno debe recordar sí o sí. Es importantísimo, ¿no es cierto? ¿No? Celular, ¿no es cierto? Tisular, sistémico y todo lo que ustedes vengan. Ya está. ¿Listos? Entonces, si yo te pregunto a ti, en son de broma. Claro que sí, señorita Solimar. ¿No es cierto? ¿Sí? Biotopo es como sinónimo para ti de lo que no tiene vida. Biotopo para ti es muy sencillo. Sería el ambiente, sería el suelo, sería el agua, sería la luz solar, sería, ¿no es cierto?, la temperatura, sería, ¿no es cierto?, la temperatura, ¿no es cierto?, todo lo que rodea, ¿no es cierto?, todo lo que rodea al ser vivo, su ambiente, ese es el biotopo. Y todo ser vivo es la biocenosis. Todo ser vivo es la biocenosis. ¿Y quién es todo ser vivo, profesor? La flora, ¿no es cierto? La flora, la fauna y los famosos microorganismos. Ah, ya voy entendiendo. Ya está. Y la suma de ellos es el famoso ecosistema. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema no es otra cosa. La interacción, yo lo coloco siempre así, en son de broma, le coloco así. Está mal lo que hago, pero le sirve a los chicos para que entiendan. Un ecosistema es el biotopo más la biocenosis. A ver si se ha entendido. Vamos, Solimar. Una trucha. Una trucha. ¿Qué nivel es? Una trucha. ¿Qué nivel es? Lúcete. Uy, se acabaron mis pasas. Mierda. Individuo. Individual. Ya está. Listo. Ahora sí. El conjunto de peces. ¿Qué nivel es? El conjunto de peces. ¿Qué nivel es? Comunidad. 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 Por fin, ¿por qué no puede ser poblacional? Porque dice peces, no dice truchas. Tienen que ser todos de la misma especie para que sea poblacional. Ah, ya. Entonces viene, ¿lista, Solimar? Y si yo te preguntara, el lago Titicaca, ¿qué será? No, no. No es poblacional. Poblacional es siempre y cuando se refiera al mismo, a la misma especie. Muy bien, Sofía, ecosistema. Lago Titicaca, ecosistema. Chévere. Chévere, recontra chévere. ¿Ya está? Ahora sí los agarro. Ahora sí los agarro. ¿Ya está? ¿Sí? Y si yo les digo a ustedes el hueso húmero, ¿qué será? El hueso húmero, ¿qué será? Órgano. Muy bien. ¿Y por qué? Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es un órgano? Muy bien. Porque el conjunto de huesos forma un sistema. ¿El sistema qué? Esquelético. ¿De acuerdo o no? Ah, ya, profe, ya cae. Ojalá que sí. Siempre es bueno preguntar, ¿y quién es el hueso más largo que hay? Fémur. El fémur. Correcto. Ya está. ¿Y el más pequeño? El más pequeño. Muy bien, champeando, champeando. El esterno, sé qué. No, el esternocleidomastoideo es un músculo. El más pequeñito está en el oído, pues muchachos. Uy, uy, uy. ¿Cómo se El, llama? el yunque, el estribo. Fundamentalmente el estribo. Porque ahí está el martillo yunque estribo. Y el estribo es el más chiquitito. Aunque de verdad el más chiquitito es el huesito lenticular, pero casi nunca se encuentra. No es constante. Que también está en el oído.
pero por eso consideramos al estribo. Irritabilidad. Yo le pellizco a su compañero, él dice au y rápidamente se retira. Respuesta frente a un estímulo. La irritabilidad es la capacidad que tiene un organismo o parte de uno para poder identificar como Neymar. Ya, Neymar, ya, no me hagas recordar. Mira, estoy tranquilo, Israel. Israel, por favor. Mira, no cambie la clase. Vamos a quejar con Joel, vas a Israel para que te saque del aula. Está tentando en contra de la selección. Bueno, vamos a tener, eso es lo que le voy a decir a Neymar, ¿no es cierto, no? Ya está. Es la respuesta frente a un grito de guerra, ¿no es cierto, no? Ojalá que los muchachos se repongan, ¿no es cierto, no? Y puedan tranquilizar. Ese es un pati. Así escuchó Israel. Qué bueno. Cualquiera dice, no, mi compañero, sáquelo. Respuesta a estímulos, ¿no es cierto? La irritabilidad. Respuesta a estímulos. Estímulos como quién, ¿no es cierto, no? Estímulos del punto de vista, ¿no es cierto? Físicos, químicos, ¿no es cierto, no? Y estímulos térmicos. Obviamente que térmicos será la temperatura, ¿no es cierto? Físicos, como el cambio de color, dirección, ¿no es cierto, no? Químicos, como por ejemplo la composición del aire, del suelo, estímulos térmicos, temperatura, calor. Pero acá no he colocado dos cosas. Cuando los seres son unicelulares, hay una irritabilidad que deben de saber, que se llama el movimiento taxia. Taxia. Taxia es para animales pequeños u organismos unicelulares. Taxia. Animales pequeños u organismos unicelulares. Por ejemplo, la polilla se acerca a la luz. Foto es luz. Como la polilla es un animal pequeño, taxia. Entonces era fototaxia positivo. Pero también taxia se aplica para seres unicelulares. No sé si ustedes han recordado alguna vez que en las células se hacen que las células se acerquen a otras y se llaman tigmotaxia, quimiotaxia. Entonces la taxia también es para seres unicelulares. Y cuando es para las plantas, se dice tropismo. ¿Cuál es el tropismo de la raíz de una planta con respecto al agua? O sea, su hidrotropismo. La raíz se acerca al agua, hidrotropismo positivo. El tallo se aleja del agua, ¿no es cierto? También quiere agua y es positivo. Tierra, con respecto a la tierra, el tallo se aleja de la tierra, entonces será geotropismo negativo. La raíz se acerca a la tierra, geotropismo positivo. Y así. Cuidado, tropismo para plantas, ¿no es cierto? Y taxia para seres unicelulares o animales pequeños. El metabolismo. El metabolismo es importantísimo, porque el metabolismo es un conjunto de reacciones que ocurren dentro de una célula. O sea, es un proceso netamente intracelular. No te olvides que tiene dos etapas, el catabolismo y el anabolismo. Catabolismo, cuando parto de moléculas complejas para obtener simple. Una vez yo discutía con alguien porque me decían que cuando como mi arroz con pollo, estoy haciendo un proceso de catabolismo. Yo le digo, no creo, le digo, eso es simplemente digestión. No, pero es catabolismo, Guamash. Recuérdate que la palabra metabolismo es para los organismos reacciones dentro de la célula, intracelular. Cuando yo mastico mi arroz con pollito en mi boca, estoy degradando, sí, pero no necesariamente es un proceso catabólico. Simplemente estoy rompiendo las moléculas grandes en algo más pequeñas. El catabolismo o anabolismo es un proceso dentro de la célula. Cuando dentro de la célula, de moléculas complejas a simples, se libera energía, ese es catabólico. ¿Ya está? ¿Sí? Y cuando ocurre, este proceso se llama reacción exergónica, porque libera energía. Y todo lo contrario es el anabólico, cuando voy de algo simple para obtener algo complejo. Y ahí yo necesito energía. Como necesito energía, se dice que es una reacción endergónica. O sea, hay exergónica y hay endergónica. Exergónica, cuando se libera la energía en un proceso catabólico, reacción degradativa. Y anabólica, cuando yo agarro las simples, los junto y formo algo complejo. Ahí utilizo la energía que se liberó, lo utilizo para formar ella. Hay dos procesos fundamentales, catabólico y anabólico, que vamos a ver algún día, que es la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis parte de moléculas simples, como ¿quién? Dióxido de carbono más agua, simple. Utiliza la energía de luz.
Entonces, simple más energía, endergónico. ¿Y qué va a formar? Un compuesto complejo, la glucosa. Y ese es un proceso básicamente anabólico. En cambio, cuando la mitocondria agarra, ¿no es cierto? Bueno, la mitocondria agarra el piruvato, pero vamos, la glucosa ingresa y se degrada hasta obtener CO2 y agua, se libera energía, eso es catabólico, reacción exergónica. Entonces, la reacción endergónica más importante que está en la naturaleza es la fotosíntesis. Y la reacción exergónica más importante es la respiración celular. La respiración celular. Todo proceso metabólico tiene dos etapas, catabolismo y anabolismo. Catabolismo parte de moléculas complejas para obtener moléculas simples. Anabólico parte de moléculas simples para obtener moléculas complejas. La energía se libera en el catabólico y es utilizada en el anabólico. Son procesos acoplados. ¿Qué significa ATP? Por el chat, ¿qué significa ATP? ¿Qué significa ATP? ¿Qué significa ATP por el chat? ¿Ninguno? ¿No se acuerdan qué era ATP? Adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato y punto. ¿No es cierto? Y yo te di el otro nombre para que te acuerdes. Yo me acuerdo haberte dado el otro nombre y ya no te acuerdas. Clase hecha, clase estudiada. Uy, solamente le coloqué a Solimar. Perdóname, Solimar. ¿Ya está? Ahí está, trifosfato de adenosina. Muy bien, trifosfato de adenosina. Bien, vamos a ver la característica que todos conocemos a la perfección, que es el chuculún chuculún, más conocido como reproducción. Es la capacidad del organismo para dar origen a otros similares a su especie, considerado por muchos como la esencia de la vida. Ya está, los organismos se reproducen de dos maneras, sexual y asexualmente. Sexual y asexualmente. Chévere, ¿no? Sexual requiere la presencia de células especializadas llamadas gametos, las que al unirse forman un huevo fértil llamado cigoto. A partir del cigoto se desarrolla un nuevo organismo. Este es el espermatozoide y ese es el tremendo óvulo. Y asexual, cuando un individuo da origen a dos o más descendientes idénticos desde el punto de vista genético. No hay participación de gametos o células sexuales en el proceso. La única posibilidad de variabilidad es mediante mutación. Acuérdate que en la sexual no hay variación. En la sexual sí hay variación. ¿Ya está? En la reproducción sexual, cada descendiente es producto de la interacción de diversos genes aportados por ambos progenitores. La variación genética así aportada es la que facilita los procesos de evolución y adaptación. Lúcete, reproducción asexual, se realiza en unicelulares, pero también en algunos pluricelulares. Interviene un solo individuo, él solito se hace chuculún chuculún. No existe unión de gametos, no hay fecundación. Los descendientes todos tienen el mismo genotipo y se denominan clones, son idénticos. Varias formas, bipartición, fragmentación, regeneración, esporulación, gemación, partenogénesis. Bipartición, partirse en dos. La célula madre se divide en dos hijas. Es muy común en las bacterias. Gemación, formación de una yema. Es muy común en las levaduras. ¿Cierto? Esporulación o fisión múltiple. Se da, por ejemplo, en algunos protozoarios como el plasmodium. Pero a mí me interesa la reproducción sexual, sexual. Ahí participan dos individuos, uno machito y otro hembrita. Uno machito y otro hembrita. ¿Ya está? ¿Listos? Solo hay una excepción en donde siendo un solo individuo puede ser sexual. En el caso de los hermafroditas. Hermafroditas. ¿Ya está? Involucra a dos gametos. Uno gameto masculino, otro gameto femenino. Hay variabilidad en la descendencia. Esta reproducción es la base de la adaptación. Y ahí tenemos, a ver, atento, la reproducción sexual por el sexo, por su fecundación y por su nacimiento. Atento, por el sexo. Monoicos o hermafroditas son aquellos que tienen las dos gónadas en un solo individuo. Monoicos o hermafroditas.
Pueden ser hermafroditas autosuficientes o pueden ser insuficientes. Dioicos o sexos separados, como nosotros. Ellos pueden ser con isomorfismo sexual o con dimorfismo sexual. ¿Cuál es la diferencia? Dimorfismo sexual es cuando yo puedo diferenciar macho de la hembra. Ajá. Isomorfismo sexual es cuando no se puede diferenciar. A ver, mi amigo Saulo, ¿cómo diferencias al león de la leona? Sin ver su cosita. Sin ver su cosita. ¿Cómo diferencias el macho de la hembra sin ver su cosita? Exacto, la melena. Y es por eso que se dice que es dimorfismo sexual. Entonces, señorita Solimar, nosotros los humanos, ¿tenemos dimorfismo sexual? ¿Nosotros los humanos tenemos dimorfismo sexual? ¿Sí o no? Solimar se va a almorzar, creo. Sí, Sí, pues sí. Sí, sí, nos claro que diferenciamos. sí. Israel, Israel. Muy bien, me adivinaste el pensamiento, Israel. Te iba a preguntar, ¿no? Ya me dijo la respuesta. La presencia de barba, el pelo en pecho como tu profesor Guamash. ¿No es cierto? No, claro que sí, macho que se respeta. ¿No es cierto? La carca. No, pues la carca no. Ser cochino no es un dimorfismo sexual. No te Profe, valgo. el isomorfismo en peces sí sería, Muy bien, señorita. Excelente. Lo que pasa es que no se puede distinguir en los peces, sobre todo en los óseos, quién es macho y quién es hembra. Entonces ahí hay un isomorfismo. Así es. Muy bien. Excelente. Me alegro que te haya gustado la diapositiva. Por su fecundación, externa o interna. Externa cuando la unión ocurre fuera de la hembra. Y interna cuando ocurre dentro de la hembra. Entonces, a ver, mi gran amigo, ¿no es cierto? Vamos a molestar a mi amigo Daniel. Daniel, ¿la sabes? ¿Qué fecundación tendrán, Daniel? ¿Externa o interna? A ver, Dani, Externa, externa. externa. Piénsalo, porque te he dado con baño. Ya sabes que la vez pasada cayó Saulo, la semana anterior que ahora estás cayendo tú, ¿ah? Ya Saulo cayó la semana pasada con los peces óseos y cartilaginosos. Ahora cae otra vez, la sabes. Externo o interno. Última Interna. oportunidad. Interna, pues. No es externo, ¿no? Porque, pero no, no, pero la fecundación ocurre dentro. Cuando el machito, te conté yo, se sube sobre ella, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien, Saulo. No, Saulo, Profe, cuidado. Cuidado, Saulo. Cuidado con profe, lo que digas. Dime. ¿por qué las gallinas tienen huevo sin que un gallito lo monte? Uy, caracho. Ya, bueno. Un poco pornográfica la clase, pero ahorita la hacemos. ¿Ya está? Ahorita la hacemos. Ya, está bien. Sí, dame un par de minutos. Solamente quiero contestar esta pregunta que me parece muy buena, un ratito, ¿ya? Los peces óseos es de fecundación externa, ¿ya? Pero los peces cartilaginosos, como el tiburón, allí la fecundación es interna. Esa es una diferencia, ten cuidado. Eso sí te puede venir un examen de admisión. ¿Ya está? Ten cuidado. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Ya, Saulo? Cuando es óseo, es externo. Pero cuando es cartilaginoso, es interno. Ahora contestando para mi amigo que ha preguntado, no sé quién ha sido, ¿ya está? Sí. eh, lo que pasa, mi querido amigo, no sé si entenderás así brutalmente. La mujer o una hembra, cualesquiera, bota un gameto llamado óvulo. ¿Estamos? El huevo de la gallina es su óvulo que no ha sido fecundado. El huevo de la gallina es su óvulo que no ha sido fecundado. Que cuando no lo fecunda, ella lo expulsa. O sea, todo lo que comemos en el huevo es el óvulo no fecundado, solo que tiene un montón de nutrientes. Qué locazo. Por eso que el pollito, cuando se forma adentro, agarra los 21 días alimentándose de todo lo que hay en ese huevo. Eso es el famoso, es el óvulo, es lo que consumimos. El cocodrilo y el cangrejo son euralinos. No, Andreita. El término eurialino, significa que tiene, ¿no es cierto?, amplia, amplia tolerancia a las sales, a un medio lleno de sales, ¿cierto o no? ¿Sí? Y el término estenoalino
es el que tiene poca tolerancia a las sales. A las sales, ¿no es cierto? ¿No? A eso se refiere fundamentalmente. ¿Ya veo, no? Sí, a la presencia de sales. Bien. Vamos por Profe, su... Hermosa, dime. bueno, es que tengo dos preguntas. Solo una, por favor, para avanzar. Ya, Cualquiera. bueno. ¿Por qué a algunas personas se les llama hermafroditas? Ah, no, no, no. Es el hermafroditismo de los humanos, muy buena. Es poco frecuente. A veces está mal dicho, a veces al homosexual dicen hermafrodita, y no es así. Para que un humano sea hermafrodita tendríamos que tener el testículo y el ovario en forma simultánea, las dos gónadas. Y eso es rarísimo. Se puede dar, pero es rarísimo. ¿Ya está? Y cuando se da, generalmente uno desarrolla más que el otro. Vamos a suponer que el profesor Guamash, cuando era jovencito, como tenía 9 años, tenía desarrollados los testículos. Pero a los 15 años tiene desarrollados más los ovarios. Entonces tengo un cuerpo femenino. Pero mi testículo involuciona ya, desaparece. Y sería un hermafrodita. Son pocos los hermafroditas, ¿ya? ¿Está bien, señorita? Sí, profe, gracias. Sí, en los animales sí se dan, pues, ¿no? Pero en los humanos no. Por su nacimiento, ovíparo, vivíparo y ovovivíparo. Ovíparo el que pone huevo. Vivíparo la cría que nace viva. Y ovovivíparo como el tiburón, como la rémora. Perdón, perdón, las serpientes, ¿no? Las serpientes. Homeostasis es el equilibrio del medio interno. Es un mecanismo que regula el ambiente interno para mantener una condición que sea constante y estable. Chévere, óptimo. El cuerpo de Saulo, perfecto, un cuerpo perfecto. La homeostasis es la regulación del medio interno. Puede ser la termorregulación, la osmorregulación, etc. La homeostasis es la tendencia de los organismos vivos y otros a mantenerse en perfecto equilibrio. ¿Sí o no? De nada, señorita Andrea. ¿Ya está? Y por último, la biología de la homeostasis es un equilibrio dinámico. Es un equilibrio dinámico que tiene que alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno para mantener la vida. Cuando se altera la homeostasis, entonces se da la enfermedad. Se da la enfermedad. La herencia es la capacidad para pasar información de una generación a la siguiente generación. Hay caracteres específicos que sean que se parezcan mucho a los padres. Y hay caracteres particulares de tipo racial, ¿no es cierto?, restringido a algunos grupos. Y hay caracteres nuevos que aparecen, que son las variaciones, que a veces se llaman mutaciones. La herencia, estrictamente lo que te pareces, pero a veces pasas a algún factor específico y a veces aparece uno nuevo, que algunas veces le llaman mutación, pero no siempre es una mutación. ¿Ya está? El crecimiento, ni hablar. El crecimiento puede ser de dos tipos. Un crecimiento por aumento en el número de células y un crecimiento por aumento en el número de la masa. ¿No es cierto? El aumento del número de células. Su compañero Saulo mide 1,90 m. El profesor Guamash mide 1,65 m. ¿Quién tiene más células? Saulo. ¿Pero porque sus células son más grandes o porque tiene más células? Porque tiene más células. Y en masa, profesor, es cuando las células han aumentado su metabolismo. Cuando las células han aumentado su metabolismo. ¿Ya está? Un crecimiento puede ser uniforme en todas las partes como ocurre en las plantas. En las plantas el crecimiento es uniforme. En cambio en los animales nosotros no. ¿No es cierto? Nosotros no. Algunos órganos crecen más que otros. ¿Ya está? Ahora, cuando el crecimiento, ¿ya está?, comienza a formar estructuras para cumplir una determinada función, eso va a llamarse desarrollo. ¿Ya está? El desarrollo. El desarrollo se va a dar siempre. ¿Ya está? Y cuando esos órganos que se han formado tienen una función específica para algo, es la diferenciación. Es la diferenciación. Las estructuras y la forma del cuerpo que se desarrollan están delicadamente adaptadas a la función que debe realizar un organismo. ¿Ya está? En nosotros los humanos, nuestro órgano más especializado es el cerebro. Es el cerebro. Ciclo vital, chicos. Es un conjunto de etapas sucesivas que experimenta un organismo desde su nacimiento hasta la muerte. Nace, crece. Una vez que creces, maduras. Una vez que maduras, chucurún, chucurún, te reproduces y al final mueres.
Ya está. El nacimiento, ya saben que puede ser ovíparo, vivíparo o ovivíparo. Tortuguita, qué linda. Y ese es un marsupial. Un marsupial. Y otro es el famoso tiburón, el lobo vivíparo. El lobo vivíparo. ¿Ya está? Una vez que aumente de tamaño, de acuerdo al número de células, aumente de tamaño. Y el otro es por aumento de la masa celular. Madura en el estadio adulto del ser vivo y luego la reproducción, que puede ser sexual o asexual. Asexual no existe variabilidad, no existe unión de gametos. La sexual existe variabilidad, unión de gametos. Y ahí tenemos haciendo la sexual un par de chicos impúdicos. Y muerte, que es la pérdida de las funciones vitales. Pérdida de las funciones vitales. Ya está. Y luego viene la evolución. La evolución es un conjunto de cambios, de transformaciones en las especies producidos de generación en generación en un conjunto llamado población. ¿Ya está? En un conjunto llamado población. ¿Ya está? La selección natural que favorece la reproducción de los... Ahí está mal la diapositiva esa. No debe ser ciclo vital de la rana, eso para el otro lado. ¿Ya está? Se ha traspapelado. El mecanismo más importante para la evolución es la selección natural. La selección natural. Y toda la diversidad de seres vivos que hay es debido a la famosa evolución. La evolución tiene gran relación con la genética. Primero se alteran, luego evolucionamos y luego nos adaptamos. Y luego nos adaptamos. Y la adaptación es como consecuencia de todo ello. Y es el último que debemos ver, la adaptación. La adaptación. La adaptación, ¿qué viene a ser? Es un conjunto de procesos que hacemos para poder sobrevivir en un ambiente dado. Y de paso nos sirve para poder aumentar la especie, para tener éxito reproductivo. ¿Por qué los peces respiran por branquias? Por adaptación. ¿Por dónde respiran los insectos? Por tráqueas, por adaptación. ¿Por qué el perro camina en 4 patas? Es su mejor forma evolutiva frente a esto, su adaptación. Las adaptaciones se dan en un corto tiempo. En un corto tiempo. Cuando ya son todo el tiempo constantes, cuando ya se quedan totalmente fijas, ¿no es cierto? Ya pueden hacer cambios que van a conllevar más adelante probablemente a una evolución. Las adaptaciones pueden ser de varios tipos, de comportamiento, como por ejemplo te dije, estrategias para huir, cazar o aparearse. Una estrategia para aparearse, el color, pues, ¿no? El color. Saulo, una estrategia para aparearse, se baña, pues, ¿no? Limpiecito, ¿no es cierto? ¿No? No, es ingeniero, es médico, claro que sí, tiene su ventaja sobre el que no lo es, pues, ¿no es cierto? ¿No? Claro que sí. Eso atrae a las hembras, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero a veces cuando las hembras, la chica dice, yo estudio medicina en San Marcos, y el pata se chupa, ¿no? Pobrecito, ¿no? A veces la malogra. El canto, pues Sofía, obvio, pues Sofía, muy bien. Y no solamente está el canto, también el tamaño, Sofía. Acuérdate que en las jirafas es más atrayente para la hembra las jirafas que tienen el cuello más largo, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de los alces, el que tiene los cuernos más grandes, ¿no es cierto? ¿No? Cada uno, su estrategia. Otra estrategia fisiológica, morfológica, perdón, en las formas de la parte del cuerpo, ¿no? Esta jirafa, te decía yo, me gusta, está comiendo espinas, está comiendo espinas. ¿Se imaginan cómo se ve esa lengua? Una lengua que puede soportar esas espinas. Está, la jirafita se los come como si fuese una galleta, ¿no es cierto? ¿No? Tranquilamente. ¿Ya está? Imagínate que los humanos tuviéramos esa lengua, ¿cierto? ¿No? Y la combinación de los dos, de morfológico, la combinación de los dos, de morfológico con comportamiento. La combinación de los dos se va a llamar fisiológico. Fisiológico. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? El dibujito, no lo volví a colocar, del oso polar. El oso polar, ¿no es cierto? Morfológico, tiene una gruesa capa de grasa para poder, ¿no es cierto? No, soportar el frío que hay en su medio externo. Y encima, este comportamiento, porque se tiene que dormir en una época del año cuando no hay comida. La mezcla de los dos se llama fisiológico. La mezcla de la adaptación del comportamiento y la mezcla de la adaptación en la parte netamente morfológica. Un resumen, con mucho cariño para todos, la organización, que los seres vivos pueden ser
homogéneos, no son homogéneos, son heterogéneos, ya está, nacen, crecen, equilibrio del medio interno, homeostasis, respuesta frente a un determinado estímulo, ¿no es cierto? Tienen que morir todo ser vivo, evolucionamos, se desplazan, ¿no es cierto? ¿No? Intercambian materia y energía, nos adaptamos. La mutación también es una característica, pero también está presente en los virus, la mutación, ¿no? Tenemos unidades básicas llamadas células y hacemos el chuculón chuculón. Bueno, es un resumen con mucho cariño para todos ustedes sobre lo que hemos hecho la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Hoy día sí les paso todos los PPTs, ¿no es cierto? Muy amables por todo. Y ahora marquen la clave, por favor. 1, ¿cuál es la clave? 1, ¿cuál es la clave? B. Contesten. B. La B, no. B, no. C. Hay dos D, hay dos D. La última, déjame, la última. Taxonomía, Carlos Linneo y Marcelo Malpighi, ¿no es cierto? El último. Dedo. Muy bien, Marcelo Miranda. ¿Ya está? Muy bien. ¿Ya está? Ahora sí. 2. 2. Pertenece al nivel subcelular. ¿Cuál de todos es subcelular? Dedo. ¿Cuál? Dedo. Muy bien. Supramolecular. ¿Ya? Mira, van 1-1 porque la primera fallaron. ¿Ah? 3. 3. Aquí te quiero ver. Ah, son diferentes de la semana anterior. Pero ¿cómo va a ser la misma pregunta? No te pases. ¿Ya está? B. Sirve ya, no hagas bulla. Sirve ya, sirve. Papá, ya termino, ya sirve. ¿Cuál es la clave? ¿Se fue mi internet o qué pasó? La B. Beso. Muy bien, beso, champero, beso. Perfecto. La 4. La 4. Ahora sí, catabólico. ¿Cuál sería? Catabólico es de complejo a simple. Se utiliza la palabra lisis, la palabra degradar, la palabra despolimerizar, la palabra Dedo. Muy bien, dedo, perfecto. 5. Su fuerte, chicas. Su fuerte. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, Dedo, dedo. dedo. ¿Cómo que ves dedo? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Por favor. 6. Lúcete. Te pide lo incorrecto. ¿Ah? Todos son correctos. ¿Cuál es lo falso? ¿Cuál es lo falso? La E es verdadero. Está mal hecho ahí. La E es verdadero. C. La C, porque no es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico. Uy, 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 2 preguntas. Máquina, ya no puedes fallar ninguna masa. De 10, puedes fallar máximo 2. 7. A ver, la genética, vamos. Mal, profesor. D. Ay, ay, muy bien, excelente. Dedito. Marcelo está bien, ¿ah? Uno no vas a fallar, Marcelo. Muy bien, Machelo. Ya, acá sí está fácil. Este está más fácil que el profesor. C. Uy, Casa. claro, claro, ya no pueden fallar. O sea, hay preguntas que no deben fallar. No, claro, están en algo ya, muchachos. Un poquito más de cariño. Ya también la han visto 2 veces, pues no te pases ya. 9. A. Muy bien, excelente. Excelente, alumno mío. Excelente, voy a llorar. Esta era chiquitita, pero venenosa, pues, ¿no? Así como tú ya sabes quién, ¿no? Así como ella, pequeñita, pero venenosa. Pero bien que te gusta, pues, ¿no? Bien que te gusta. 10. Es la característica de un organismo que permite la variabilidad. Uy, uy, uy. B, 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 B. B de bebé. Sí, ese Marcelo es bravo. ¿Ah? Israel, ¿qué pasó? ¿Fallamos? Muy bien. La respuesta, está bien, Marcelo. ¿Ah?
Marcelo está que me sorprende. Mudo no habla, pero está muy bien. Muy bien, Chelo. Te felicito, Marcelo, muy bien, ¿eh? Ah, el anterior. Ah, ya, sorry, Israel. Está bien, está bien. Muy bien, Sofi. Muy bien, Israel. Disculpo por la broma, Israel. Muchas gracias, Saulo y la señorita Solimar. ¿No es cierto? Y la señorita que están preguntando. Sofía, Rodrigo, Caballero. ¿No es cierto? Muchas gracias por todo, señorita Andrea. Y ahí nos quedamos. La próxima semana ya empezaremos con el tema de bioquímica y empezaremos con el primer tema. ¿Sí? No, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Dani. Un saludo a todos. Cuídense mucho, por favor. ¿Sí? Ya, Israel, no me hagas renegar. Por eso, de nada, Marcelo. Y por eso te quieren votar. Andreita linda, ya, cuidado, cuídense. ¿Ya? Muy bien. Listos. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. A la señorita tutora, muy amable. Y gracias por su Gracias, atención. profesor. Señorita tutora, muy Gracias. amable. Permiso, muchas gracias. Sí. Chévere. Gracias. Ya, hasta luego. Gracias a ustedes, muchachos, muy amables. Bueno, chicos, hemos culminado el día de hoy las clases y les voy a dar la noticia que iba a compartir al final del día. No. La mala Bueno, primero. no sé si considerar mala noticia. Bueno, lo voy a decir de una vez. Dijo que era bueno. Mañana, sí, hay una bonita y hay una que no es tan bonita. Ya, mañana ¿Te vas vamos a a ir? tener clase de álgebra y el profesor Vergara, que es quien ha estado a cargo de este curso, ya no va a poder continuar con nosotros desde la próxima semana. Ah, la F. Y la noticia que les tengo, que les dije que era una noticia bonita, es que hay un profesor que ustedes ya conocen y creo que está en su memoria, que es el ¿Ángelo? profesor Ángelo Félix, que nos Oh, va a acompañar desde la próxima semana a cargo del curso de álgebra. Esa era la noticia que tenía para ustedes. Ah, Sí, No lo Silvina. conozco. Vuelvo a repetir, se me fue el internet, no escuché nada. Solimar no Sinché. le diga. No le diga. Tranquilos, tranquilos. Que mañana vamos a tener clase de álgebra y lamentablemente el profesor Vergara ya no va a poder continuar con nosotros, es decir, mañana es su última clase. Y a partir de la próxima semana, quien va a estar a cargo del curso de álgebra en la Academia Mega va a ser el profesor Ángelo Félix, que es un profesor que ustedes ya conocen y que yo sé que han trabajado muy bien con él. ¿El Esa chinito? era la noticia. Ángelo Félix Solimar, ¿sí? Esa era la noticia, espero que tengan una muy bonita tarde, voy a subir las grabaciones y los archivos de hoy. Y voy a seguir creando grupos para que ustedes puedan compartir preguntas con los profesores. Voy a crear el de aritmética hoy, sobre todo de los cursos de matemáticas. Empecemos con los cursos de matemáticas para que puedan ustedes hacerles consultas de preguntas o ejercicios que tengan de otros lados y ellos les puedan contestar y dar la asesoría directa. Entonces ya creé el de trigonometría, ya pueden subir sus preguntas, sus consultas, sus dudas. Ahora creo el de aritmética y así con los cursos de matemáticas. ¿Sí? Entonces que tengan una Gracias, provechosa tarde. Nos vemos mañana. Chao. Chévere, Katy, gracias. Chao, Chile, enganché. Katy.